Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 4 al verso número 9. Dice la Escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por la palabra, que ya sea luz a nuestros corazones, y Padre, rogamos que tú hables a los corazones y tú persuadas los corazones, Señor, para encararse con tu voluntad, con tu palabra, para creer a tu palabra, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Una de las porciones más hermosas de la Biblia es el Salmo 19. C.S. Lewis, que muchos conocen a través de las historias que aparecen en el cine, de sus películas, historias basadas o películas basadas en sus obras literarias. C.S. Lewis, muchos no sé si saben que era un profesor de literatura, era un experto en el área de literatura, y él dice, hablando del Salmo 19, que este salmo es uno de los poemas más hermosos que hay en la Biblia y uno de los mejores escritos desde el punto de vista poético. Sin embargo, el valor de este salmo no reside en su calidad poética, no reside en la hermosura de sus metáforas, reside en su valor espiritual, reside en su carácter de revelación de Dios. Y una de las cosas interesantes del Salmo es que habla acerca de las características de la palabra de Dios, de la Biblia. Este Salmo es algo así como una especie de resumen de el otro Salmo que habla sobre esto, el Salmo 119, un Salmo extenso. Este Salmo, en pocas palabras, dice lo que el Salmo 119 destaca. Y una de las cosas que este Salmo, volvemos al Salmo 19, dice, es, versículo 7, que el testimonio de Jehová, está hablando aquí de la Biblia, la palabra de Dios, que el testimonio de Jehová es fiel. Ahora, algunas traducciones de la Biblia traducen esta expresión diciendo que es seguro. Otras traducen diciendo que es veraz, o sea, que es verdad. Y otras más traducen el texto diciendo que es digno de confianza. La palabra de Dios está diciendo ahí que la palabra de Dios, es digna de confianza, que la palabra de Dios es veraz. Las informaciones que la Biblia tiene son reales, son veraces. Hace años hubo quienes estaban disputando la veracidad de ciertas informaciones de la Biblia acerca de ciertos pueblos, los hititas. Muchos decían que ese pueblo que la Biblia menciona no existía. Y se burlaban del dato bíblico, ¿no? Como algunos arqueólogos en Israel se burlaban del dato de la existencia de la ciudad de Magdala, de la que habla la Biblia también. Pero los arqueólogos hicieron su trabajo y descubrieron que ese pueblo, que no mencionaba ninguna otra fuente literaria de la antigüedad, existía realmente, porque ellos descubrieron vestigios de esas naciones. Y recuerdo un libro que vi en un escaparate en una librería en Santo Domingo. El libro se titulaba "Y la Biblia tenía razón".
La Biblia tiene razón. En todo lo que dice la Biblia, ella tiene razón. Es la palabra de Dios, es veraz, es confiable, es verdad, es cierta. Sus enseñanzas son verdad. Sus doctrinas son ciertas. Sus promesas son auténticas y sus advertencias lo son también. Por eso resulta importante que prestemos atención a estos versículos que tenemos delante de nosotros, donde encontramos una advertencia seria y una promesa alentadora. Así que les invito a mirar el pasaje a partir del versículo 4, donde nos encontramos con una advertencia seria. Y la advertencia seria tiene que ver con el juicio. El juicio. Del verso 4 en adelante, el apóstol Pedro está tomando algunos ejemplos del Antiguo Testamento, de la historia antigua, para hablarnos acerca del juicio, para darnos algunas advertencias acerca del juicio que sobreviene en esta tierra. Pedro habla, por ejemplo, de los ángeles y pone como ejemplo a los ángeles que pecaron, dice la palabra, versículo 4, que Dios no los perdonó, que los arrojó en prisiones. No estamos seguros exactamente de qué episodio está hablando Pedro. Algunos sugerirían que se trata de la rebelión de Satanás, de la cual habla Apocalipsis capítulo 12, donde dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios. Otros interpretan que esto pudo ser una alusión o puede ser una alusión a el hecho de lo que dice Génesis capítulo 6, cuando habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Algunos interpretan que los hijos de Dios en ese pasaje son los ángeles que tuvieron relaciones impropias con las mujeres humanas. No estamos seguros exactamente de a qué exactamente se refiere Pedro. Lo que sí sabemos es que está hablando de eso, está hablando de ángeles que pecaron, de ángeles que se rebelaron, de ángeles que no siguieron la obediencia perfecta a la palabra de Dios y que por lo tanto sufrieron la consecuencia de estar ahora en prisiones eternas. Luego Pedro toma el ejemplo de Noé, la generación de Noé, personas que estuvieron en esa época y que fueron testigos del mensaje de Noé, de la advertencia de Noé, quien advertía que vendría un juicio inminente, que vieron la construcción del arca, que escucharon las palabras de este siervo de Dios, pero no hicieron caso de ella. Y por lo tanto, como dice el versículo 5, Dios trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y también menciona este pasaje la generación de Lot, Sodoma y Gomorra, ciudades que son en la Biblia un testimonio de la maldad, un testimonio de la perversión, un testimonio de vidas que se oponen al plan de Dios. Y dice de ellos la palabra de Dios que Dios las condenó a destrucción, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. Así que en estos versículos, el resumen de esto es lo que dice la segunda parte del versículo 9, que Dios va a reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. De la misma manera que Dios llevó a los ángeles a prisiones, oscuras prisiones, de la misma manera que la generación de Noé fue enjuiciada por medio del diluvio, de la misma manera que la generación, ciudades de Sodoma y Gomorra fueron castigadas con juicio de parte de Dios, dice la palabra de Dios que Dios traerá también juicio a los hombres. A los hombres que
viven de espaldas a Dios, a los hombres que viven según sus propios criterios personales, a los hombres que se rebelan contra la voluntad de Dios, a los hombres que no toman en cuenta a Dios en sus vidas, a los hombres pecadores que no se arrepienten de sus pecados. La Biblia dice que todo hombre es pecador y por lo tanto la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, habrá consecuencia si el hombre permanece en su iniquidad, en su incredulidad, en su materialismo, en su insensibilidad. Habrá consecuencias. El Señor Jesucristo pone ejemplos parecidos y quizás cuando Pedro estaba escribiendo en la carta, segunda carta, cuando él estaba escribiendo en la segunda carta, tal vez estaba recordando las palabras del Señor. Tal vez Pedro cuando pone de ejemplo a Noé y pone de ejemplo a Lot y la generación de Sodoma y Gomorra, tal vez estaba pensando en las palabras del Señor Jesucristo. En el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, Jesús habla acerca de este tema. Y en ese lugar, hablando de la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, la venida de Él, dice, preste atención a Lucas 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, verso 27, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y luego en el versículo siguiente dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, y está hablando aquí de Sodoma y Gomorra, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, no hay pecado en comer. Tenemos que comer todos los días, ¿verdad? No en exceso, por supuesto, ¿no? No hay pecado en beber, por lo menos agua, ¿no? No hay pecado en comprar, siempre que sea legítimamente. Comprar, vender, plantar, edificar, o sea, todas esas actividades que menciona el pasaje son actividades legítimas de los seres humanos. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, el problema es que esa generación estaba enfocada exclusivamente en eso. Su enfoque era un enfoque horizontal, materialista. Pensaban solamente en el hoy, en el presente, en las cosas, en el dinero, en las ventas, en las ganancias, en los ahorros, en los negocios, y Dios no estaba en ninguno de sus pensamientos. Y tal vez no hay una generación más parecida a esa que esta generación que estamos viviendo, de personas que viven como si Dios no existiera.
son ateos funcionales. Porque Dios no está en su pensamiento, Dios no está en su corazón, Dios no está en sus planes, Dios no está en sus acciones, Dios no está en sus actitudes. Compran, venden, beben, plantan, edifican, hacen cuantas cosas, pero Dios no está en sus vidas. Viven vidas materialistas, orientadas exclusivamente a este plano de la vida, sin tomar en cuenta a Dios. Aunque profesen conocer a Dios. Tito capítulo 1, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Los hechos son los que dicen dónde está tu corazón, dónde está tu valor, dónde está tu entrega. Son los hechos los que hablan. Y por eso es que dice la Biblia entonces, que sobre una generación incrédula, una generación materialista, una generación que no toma en cuenta a Dios, Dios traerá juicio. Hombres y mujeres que no responden al Evangelio, que no responden a la palabra de Dios, dice la Biblia, Dios los traerá a juicio. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Dice la Biblia en el capítulo 1, hablando del momento en que Cristo se manifieste, ya que eso es lo que dice el versículo 7, segunda parte. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, mire lo que dice entonces la palabra, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado. Los ejemplos que pone aquí la Biblia indican que el juicio de Dios es seguro. Hubo un diluvio que vino sobre la generación de Noé. Hubo una destrucción sobre la generación de Sodoma y Gomorra. Y tan cierto como que esas ciudades y esas generaciones fueron enjuiciadas, tan cierto como eso es el hecho de que esta humanidad que no toma en cuenta a Dios, que vive de espaldas a Dios, va a enfrentar el juicio de Dios. Me acuerdo de una declaración que hizo Billy Graham hace muchos años, posiblemente aludiendo a la inmoralidad sexual de esta nación norteamericana. La promoción de todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Billy Graham dijo en una ocasión, si Dios enjuició a Sodoma y Gomorra, no puede perdonar a los Estados Unidos. Si Dios enjuició a Sodoma y Gomorra, no puede perdonar a los Estados Unidos. No lo dijo un inmigrante, lo dijo Billy Graham. Por si acaso, ¿no? El papá de Franklin Graham. Dios enjuiciará con seguridad a los hombres y mujeres que viven de espaldas a su palabra. Y tarde o temprano, ya sea que Jesucristo venga, o ya sea que usted vaya a la eternidad, usted tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Y de la misma manera que Dios enjuició a Belsasar, a propósito, Belsasar, libro de Daniel,
y le dijo, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto, Dios también te va a enjuiciar a ti, va a enjuiciar a cada persona en el justo balance de Él, allí donde no se puede mentir, allí donde no se puede fingir, allí donde no se puede engañar. Tú serás puesto delante de la balanza de Dios y serás puesto delante del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios es seguro. El justo juicio de Dios es irreversible. Una vez que Dios haya puesto en marcha su juicio, eso no vuelve atrás. Cuando Dios advirtió a las generaciones de Noé que vendría un juicio, la gente no le hizo caso. Pero cuando llegó la hora, dice la Biblia que los arrasó a todos. Y mucha gente en el día de hoy pasa por alto las advertencias de Dios, pasa por alto las advertencias de la palabra de Dios, pasa por alto las amonestaciones de Dios. Como dice el pasaje de Jesús, venden, se casan, se divorcian, comen, beben, hacen todo, pero Dios no está en sus pensamientos. Están ignorando que un día usted habrá de presentarse delante del justo juicio de Dios. Y cuando eso se ponga en marcha, es irreversible. No hay vuelta atrás. Ya sea que Cristo venga o que usted vaya allá a la eternidad, no hay vuelta atrás. Una vez que pasamos los linderos de la eternidad, no hay vuelta atrás. No hay misa que valga. No hay bautismo por los muertos que valga. Cuando usted se enfrenta a la eternidad de parte de Dios, es irreversible el juicio. Y por supuesto es un juicio que tiene consecuencias eternas, consecuencias para siempre. El rico, en la historia del rico y Lázaro, la de verdad. La historia del rico y Lázaro, aunque algunos que ya están enterados del final de esta historia me dicen, no, al final usted verá quién es el rico y quién es Lázaro. Bueno, vamos a ver, que no me lo digan, yo quiero enterarme después. Bueno, en la historia del rico y Lázaro, el rico clama porque venga alguien y le dé algo para refrescarse en el tormento en que está. Pero hay una gran cima, dice el padre Abraham, en este lugar. Y de modo que los que quieren pasar de un lugar al otro no pueden. Cuando el juicio se pone en marcha en la historia y en la vida de la gente, ese juicio nunca volverá atrás. Es irreversible. La oportunidad para que eso cambie es ahora. La oportunidad es aquí ahora. Cuando el rico en su desesperación dice, bueno, por lo menos que manda a Lázaro, que ya se había muerto, ¿no? Y estaba en el seno de Abraham gozando de la bendición de Dios. Manda a Lázaro para que vaya donde mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. El Señor le contesta, bueno, a Moisés y a los profetas. A Moisés y a los profetas, esto que está aquí, tienen, óiganlos. Me cae el micrófono. Óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, o sea, la Biblia la tienen, que los oigan. Y él dice, no, padre Abraham, pero si alguno va de los muertos, ellos se van a convertir. Y él le dice, mira, si no escuchan la palabra de Dios, no van a oír, aunque se levante uno de los muertos. Si usted no se arrepiente a la predicación del evangelio, aunque su abuelito que se murió hace 2 o 3 generaciones se levante ahora y le hable, usted no se va a convertir. Es ante la palabra de Dios que usted tiene que arrepentirse y convertirse a Jesucristo. Es ahora. El juicio es real, es irreversible y es eterno. Por lo tanto, es ahora que hay que arrepentirse. Es ahora. El tiempo es ahora. No tarde más. No espere el final. Que después de todo usted no sabe cuál es el final, ¿no? Acuérdense de aquella anécdota que les conté hace como en el último culto unido que yo estuve, porque no estuve en el pasado, ustedes saben que estaba enfermo. Acuérdense de aquel rabino, ¿se acuerdan, no?
de la historia, aquel rabino a quien alguien vino a preguntarle, rabino, ¿y cuándo yo debo arrepentirme? Y el rabino le contestó, un día antes de morir. Y entonces el hombre le dice, pero que yo no sé cuándo me voy a morir. Y le dijo, entonces arrepiéntete ahora. Ahora es el tiempo de arrepentirte. Una advertencia seria. Una advertencia seria que la palabra de Dios nos hace a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Y nos presenta claramente un llamado al arrepentimiento. Pero junto con esta advertencia seria hay una promesa consoladora. Porque noten ustedes, vayan al texto conmigo, por favor, de nuevo. Noten ustedes el contraste que hay en el pasaje. La generación de Noé fue castigada, fue enjuiciada. Pero Noé fue salvado. El verso número 5 dice que Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Dios guardó, Dios salvó, Dios protegió. Noé no sucumbió en el diluvio, Noé fue protegido por el Señor, fue guardado, fue salvado. No por méritos propios, no porque Noé era una buena persona, sino porque Noé creyó a Dios. Noé creyó a Dios. Hebreos capítulo 11, lea conmigo por favor lo que dice la Biblia. En el verso número 7 dice la palabra de Dios, por la fe Noé, cuando fue advertido, atención a esto, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice la Biblia allí que Dios le habló, Dios le advirtió a Noé. Y cuando Dios le advirtió a Noé, Noé creyó a Dios. Y como dice la Biblia de Abraham, esa fe le fue contada por justicia. Él creyó a Dios y se puso en marcha en obediencia a la palabra de Dios. Noé fue salvado, no por mérito propio, no por obras propias, no por méritos algunos, fue salvado por la fe en el Señor, como lo fue Lot. Nunca asociamos a Lot con la fe que justifica, pero es evidente que Lot participó también de esa fe. Recuerden que Abraham era el padre de la fe, era el hombre a quien Dios le habló y él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Lot participaba de la familia de Abraham, era sobrino de Abraham. Así que probablemente Lot también participaba de la fe de Abraham. Lot también fue justificado por la fe, no por obras, por la fe. Aunque, por supuesto, Lot tomó decisiones equivocadas. Era un verdadero creyente, pero tomó decisiones equivocadas porque a veces nosotros tomamos decisiones equivocadas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? A veces hacemos cosas que no debemos hacer y tomamos decisiones que no debemos tomar y vamos por un rumbo que no debemos ir. Y a veces nos pasa eso, nos pasa como a Lot. Pero Lot era un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente. Dice la Biblia que Lot se abrumaba viendo la inmoralidad de la ciudad, viendo el pecado, la maldad en la ciudad. Se afligía, dice el versículo 8, se afligía viendo y oyendo a los inicuos. Así que Lot estaba creyéndole a Dios. Y entonces dice la Biblia que Dios libró al justo Lot. Lo salvó de ese juicio
Y por lo tanto la conclusión del pasaje, versículo 9 es, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, para ser castigados. Dios salvó a Lot. Dios salvó a Noé. A una generación en medio del juicio, Dios lo salvó. Ahora, esa es la promesa del Señor para los creyentes, que Dios habrá de salvar a los creyentes, que Dios salva, que Dios nos salva, escucha bien, no por nuestros méritos, porque no tenemos méritos propios, sino por la gracia de Dios. Dice la Biblia que que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Es decir, que no se trató de mérito de Noé, se trató de la gracia de Dios. Así que la gracia de Dios es la que nos alcanza y la gracia de Dios es la que nos llama. Y cuando usted responde a la gracia de Dios y se arrepiente de sus pecados y cree al Señor, entonces usted puede recibir ese regalo de la seguridad de la salvación. Ahora, los términos que se utilizan aquí en el pasaje, aquí cuando dice en pasado que Dios libró y dice que Dios libra, me hace pensar en el hecho de que la salvación que Dios nos da se produce en esos tres tiempos, pasado, presente y futuro. Es interesante que Pablo habla de esto en 2 de Corintios, probablemente no, ciertamente hablando en el pasaje de un episodio que él pasó, de una situación de peligro en la cual él se vio. Pero me llama la atención las tres expresiones que utiliza Pablo, pasado, presente y futuro. Capítulo 1, versículo 10 de 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 10, dice él, y quieren leer conmigo el 9 también para que puedan ver lo que dice el contexto. Dice, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual, atención, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Nos libró, nos libra y nos librará. Bueno, esos son los tres tiempos de la salvación. El Señor nos salvó, pasado, nos ha perdonado, nos ha justificado, ha lavado nuestros pecados. El Señor nos salva ahora porque Él nos libra del poder del pecado en nuestra vida, y el Señor nos salvará en el futuro porque Él nos librará de las consecuencias terribles del juicio final, de la condenación final. La Biblia usa esos tres tiempos en varios pasajes. Si usted quiere leer uno de ellos, vamos al capítulo 5 del Evangelio de San Juan, un versículo favorito, capítulo 5 del Evangelio de San Juan, versículo 24. Mire lo que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, tiempo presente, tiene vida eterna. Ahora la tiene ya. Ha sido perdonado, ha sido lavado, ha sido justificado. Y no vendrá a condenación, o sea, no será condenado futuro, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que ya nosotros pasamos de muerte a vida. Ya tenemos vida eterna y no seremos condenados. Pasado, presente y futuro. Gloria a Dios por su obra en nuestras vidas. Esa obra integral, esa obra completa de nuestra salvación. Otro hermoso versículo que retrata esta experiencia es el capítulo 10 de San Juan. En estos días tuve la oportunidad de hablarle a alguien que se encuentra ya en esa fase final de su vida. Y leí estos versículos con esa persona. El versículo dice, Juan capítulo 10, mis ovejas, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán en el futuro, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Ya tienen vida eterna, ya tienen vida eterna. Y no las arrebatará nadie de mi mano. Esa es la promesa segura, la promesa cierta, la promesa verdadera, la promesa real, la promesa auténtica, la promesa confiable de la palabra de Dios. Que usted será salvo, que ya usted es salvo, que ya usted ha sido salvo y que usted seguirá siendo salvo. Promesa fiel de la palabra de Dios. Porque ha creído en Jesucristo. Porque ha creído en Jesucristo. Y si en este día usted todavía no ha creído, hoy es el día, la hora de creer, de arrepentirse de sus pecados y de poner su fe en Jesús como Señor y Salvador.